Saludos cordiales a todos. Soy el doctor Henry Caituiro Soto, ginecobstetra, y vamos a hacer el desarrollo de un grupo de preguntas que han venido en el reciente simulacro de ENAM, PRENAM, número 6, y que han sido motivo de controversia o han generado dificultad en su desarrollo. Vamos a la primera pregunta. Una paciente de 25 años acude al servicio de ginecología por presentar un régimen catamenial de 3 días de duración, 40 días de aparición, frecuencia de 40 días y le dura 3 días. Sumándose a esto, dolor pélvico tipo cólico en el último periodo, es decir, un cuadro agudo, ¿no? Por su forma de aparición, solo en la última regla. ¿Cuál es el diagnóstico de las alternativas que me plantean? Definitivamente es una mujer en edad fértil, por la edad, no es perimenárquica, no es una mujer que está empezando a arreglar por primera vez, una puber, una adolescente. Por tanto, si tomamos en cuenta el dolor cólico y la edad con la regla, el término de la dismenorrea primaria se descarta. Acuérdense que la dismenorrea primaria es frecuente en las mujeres jóvenes, en las púberes, en las adolescentes, en todas aquellas que están empezando a arreglar por primera vez. En este caso, la dama tiene 25 años, o sea, es infrecuente, no es correcto pensar que por edad ella corresponde a una dismenorrea primaria. Ahora, me dicen que presenta un dolor pélvico tipo cólico en el último periodo, es decir, no habla de un dolor repetitivo, iterativo, crónico en el tiempo, o cíclico. Y eso se ve pues en la endometriosis. Al no tener característica de endometriosis, no podríamos pensar en esta entidad, puesto que la endometriosis es causal del dolor pélvico crónico. ¿Sí? Entonces, no va por endometriosis. Ahora, ¿correspondería a una hemorragia uterina normal? Claro, por definición, ¿no? Si tomamos en cuenta la duración, la aparición, el ciclo de menstruaciones, 40 días podría caer en este grupo. Amenorrea, no, porque para hablar de amenorrea tendríamos que tener en cuenta dos acepciones. La amenorrea primaria, que exige que sea más de 3 ciclos menstruales, y en la amenorrea secundaria, en la amenorrea secundaria es más de la aparición de regla más de 3 ciclos menstruales. En la primaria es que nunca ha habido menstruación. En la amenorrea secundaria más de 3 ciclos menstruales sin reglar. Entonces, difícilmente pensar que esta pregunta está en relación a amenorrea. Ahora bien, hay un detalle importantísimo. Cuando las menstruaciones tienen frecuencia de aparición de menos de 21 días, frecuencia de aparición de las reglas de las menstruaciones es menor a 21 días, eso se conoce como una polimenorrea en términos descriptivos, términos semiológicos. Y cuando dura más de 35 días de aparición de la regla, eso es una oligomenorrea. Y esto es para diferenciar de la menorrea propiamente dicha, ¿no? La menorrea primaria que nunca ha arreglado y es una adolescente, una joven, o una menorrea secundaria que no presenta 3 ciclos menstruales en aquellas que tenían ciclos regulares, o si la ausenta más de 6 meses cuando tienen reglas irregulares. Entonces, la respuesta se decanta por estos dos términos, ¿no? Hemorragia uterina normal, cuadro sindrómico y oligomenorrea como un término semiológico más que diagnóstico, ¿sí? Porque también esa es también la otra crítica, ¿no? Los que plantearon esta pregunta toman en cuenta oligomenorrea como un diagnóstico. Y acá quiero hacer un comentario breve. Tanto los términos como oligomenorrea, polimenorrea, en las últimas clasificaciones FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología, no se aconseja emplearlo porque generan un grado de confusión. Entonces, esta pregunta se ha planteado en un momento que todavía no tenían en consideración esto. Y lo otro es que en nuestro medio aún seguimos muy arraigados, la cultura ginecológica en nuestro país aún sigue arraigado en emplear términos como oligomenorrea, polimenorrea. Hago esa aclaración porque ustedes de repente si lean el NOVA o algún libro de especialidad,
Ahí dice claramente, se desaconseja ya no emplear los términos oligomenorrea, polimenorrea, porque solo generan, pues no son términos diagnósticos, sino son términos de descripción. Pero tengo que situarme también en el año en que fue planteada esta pregunta y lo otro es la cultura en el arraigo que tiene por definición en nuestro país. La respuesta no está para hemorragia uterina normal, sino a un término que lo describe o encuadra muy bien, que es la oligomenorrea, clave E. Hago esta aclaración. Siguiente. Dentro de las características más importantes del teratoma tenemos, de principio, el teratoma es una neoplasia ovárica. Una neoplasia ovárica, un tumor ovárico. Es un tumor ovárico que puede ser benigno o puede ser maligno. El término así frío, cuando uno habla de teratoma, hace alusión a la forma más frecuente que es la benigna. ¿Por qué le digo eso? Porque para diferenciarlo del maligno, acostumbramos a denominarlo como, ¿no? Acostumbramos a determinarlo en función de anatomía patológica y este tiene otros detalles más, ¿no? Sobre la forma más frecuente, más maligna de los tumores germinales del ovario, viene a ser el disgerminoma, el más terrible y el más frecuente. Pero así cuando me lo plantean teratoma así solo, debo pensar en la neoplasia ovárica benigna, que es muy frecuente, buen porcentaje se presenta, tanto así que se considera que es sinónimo de mujeres jóvenes. Está presente en mujeres jóvenes. Y la forma más frecuente benigna es el quiste dermoide. Benigno, por cierto. Es la forma más frecuente. Y el quiste dermoide puede tener ¿no? Presencia de estirpes celulares, perdón, tres estirpes embriológicas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Podemos encontrar ahí dientes, cabello, pelo, grasa. Así puede ser un teratoma. ¿Puede producir peritonitis química si no es tratada adecuadamente? Por supuesto que sí. Si se rompen, el contenido puede producir un grado de peritonitis, por lo que van a ir casi siempre a cirugía. Y entre las características de tumores, rara vez son tumores que se pueden torcer. Así que esto de que rara vez se tuercen no es cierto. Son tumores que de hecho se tuercen, crecen y pueden producir peritonitis química. El diagnóstico diferencial de teratoma inmaduro, claro, también es una línea. Todos los tumores teratomas tienen que ir de las 3 líneas germinales. Todos estos tumores requieren siempre anatomía patológica para su diferenciación. Entonces son tumores que sí se tuercen, tienen una frecuencia de torsión y por eso requieren cirugía. Clave C. Siguiente pregunta. Gestante de 30 semanas con diagnóstico de preeclampsia severa, la conducta más adecuada es. Esta pregunta pues encierra muchas posibilidades de tratamiento, encierra muchas formas de respuesta, le digo porque 30 semanas, preeclampsia severa, chispas, corticoterapia, neuroprotección fetal, manejo antihipertensivo, manejo de soporte para la coagulopatía, se está haciendo un síndrome GEL, plantea muchas opciones, pero debemos enmarcarlo en las claves. De principio, un aforismo que rige como tratamiento de la preeclampsia severa, o mejor dicho, el mejor tratamiento, lo trato de resumir, sería terminar la gestación. Ese es el aforismo clave, muchos médicos lo preconizan. Oye, ¿tienes preeclampsia severa? Termina la gestación, si no la enfermedad va a avanzar de manera pues galopante. Y tiene mucho de cierto esta afirmación. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias consideraciones. ¿Qué pasaría si fuera el primer embarazo? ¿Qué pasaría si fuera un pretérmino extremo, un prematuro extremo? ¿Qué pasaría si ese producto no recibió el beneficio de la corticoterapia de neuroprotección? Probablemente ese feto nazca para morir. Pero me pueden cuestionar, me pueden decir con razón, sí, pero también se va a morir la mamá. Que se mueran los dos o que se muera uno. Y es un punto de inflexión, pues, ¿no? Para definir qué es lo que podemos hacer, ¿no? En cierta forma,
en la medida que nosotros ganemos tiempo en mejorar las condiciones fetales, ya sea a través de la corticoterapia, neuroprotección fetal, podemos nosotros darle el beneficio al feto de que éste pueda estar mejor protegido si es que tuviera que nacer prematuramente. Y a eso va justamente este enfoque, ¿no? Esa pregunta, las claves que están yendo, ¿no? Nadie cuestiona el hecho de que deberíamos terminar la gestación. La pregunta inmediatamente, siempre inmediatamente, de seguro que muchos de ustedes en su internado les preconizaron que la idea es inmediato. Sí, pero es posible, en algunos casos, es posible, en algunos casos de preeclampsia severa, no digamos que se recupera, se compensa, ganar tiempo. Ganar tiempo para que nuestras acciones como la corticoterapia o maduración pulmonar, neuroprotección, puedan beneficiar al producto, porque no es lo mismo sacarlo a las 30 semanas, 0 días y nada de estas cosas, que 30 semanas, 4 días después. El beneficio es sustancialmente alto, el feto te beneficia de una mejor sobrevida al desarrollar el tracto respiratorio con la maduración pulmonar. Recuerda que por prematuridad, lo que más mata es la falta del desarrollo pulmonar. Por tanto, la modulación pulmonar es una de las estrategias para minimizar esto. La inducción del parto, nadie duda que uno podría inducir el parto, ¿sí? Si es que tenemos condiciones cervicales favorables. Así que terminar la gestación es una respuesta. Inducir el parto es una respuesta. Terminar la gestación luego de 48 de maduración pulmonar es razonable en algunos casos. Terminar la gestación al cumplir las 34 semanas, mira, son 4 semanas que vas a esperar. En esas 4 semanas puede ocurrir el síndrome GEL, DPP, complicaciones muy severas. Y el manejo expectante, por favor, el manejo expectante en preeclampsia severa, que se entienda que los casos compensados pueden significar una ventana de tiempo para maduración pulmonar, pero no significa que es el manejo expectante. En todo caso, es un manejo de estos casos compensados agresivo a beneficiar al feto y no es el expectante u observacional. La clave es incompatible en todo caso como respuesta. Entonces, las 4 tienen peso de respuesta, algunas más fuertes que las otras, y yo diría, en mi opinión, que la mejor respuesta, sí, preeclampsia severa, lo que mejor podríamos hacer es determinar el grado de severidad, si está compensado o no, si se compensa o no. Eso requiere hospitalizar, vigilar si responde a nuestras medidas como el sulfato de magnesio, que responde al manejo antihipertensivo. Vamos viendo los resultados del laboratorio y vemos que todavía no están estables y responde el control de la presión arterial, la cefalea. Podríamos apelar a darle maduración pulmonar y esperar unas 48 horas. Claro que en esa espera de 48 horas puede haber complicación y nadie duda que podría interrumpir la gestación en cualquier momento. Entonces, la clave C es una respuesta coherente y favorable para estos casos inusuales de preeclampsia severa en prematuridad. Siguiente. El tratamiento gold estándar para endometritis puerperal es, esta pregunta yo diría sacarroncha porque nadie duda que es ampicilina, perdón, el manejo es eh, Clindagenta es el gol estándar, Clindagenta, de buen tiempo, esto ya tiene como 20 años MBE. Pero acá llega un puntito de inflexión, ¿no? Las últimas revisiones Cochrane dicen que si una paciente es tratada para endometritis puerperal y la sintomatología mejora a las 24 o 48 horas, nosotros podríamos suspender la antibiótico terapia. Eso es el aporte de la medicina basada en evidencias. Así que de repente muchos pueden haber replanteado esta pregunta, la respuesta, ¿no? Pero profesor, ahí dice 72 horas a febril, en clase, en libro dice que 24 a 48 horas y no más. Bueno, hay que ver el enfoque en qué momento fue planteada esta pregunta. De repente es una pregunta de hace 10, 15 años atrás. Clindagenta es la asociación antibiótica considerada gold estándar para endometritis puerperal. Clave D. Bien. Mujer de 23 años de edad fértil, mujer joven,
está 0 para 0, se entiende que no hay embarazo activo, presenta dolor localizado en bajo vientre hace 2 horas, esto habla de un abdomen agudo, es un abdomen agudo. PUR hace 6 semanas, chispas. Esto hace alusión a un posible retraso menstrual, pero se niega a través de esta prueba que es la más sensible, ¿no? La más específica, beta negativo. Te están diciendo no pienses en embarazo. Te ponen 6 semanas, pero ya te dan el dato de gonotrofina crónica negativa, no pienses en embarazo. Es la conclusión de este dato. Y al examen, palidez de piel y mucosa. Eso sí está preocupante. Hablar de palidez de piel y mucosas, pues habla de un fenómeno cardiovascular. Presión 90-60 está al límite 90-60. Digo al límite porque un valor es la presión arterial media. Por debajo de 90, no, perdón, por debajo sí, pues, de 65-70 deberías pensar en un shock hipovolémico. Frecuencia cardíaca 100 por minuto, está incrementado, no hay fiebre. Entonces vemos signos hemodinámicos y vemos signos de un abdomen doloroso. ¿Sí? Lo que respecta a la presión arterial está al límite y ahí la frecuencia cardíaca está en incremento. El abdomen doloroso a la palpación profunda, al tacto vaginal dolor en fosa ilíaca derecha, la cosa va por la fosa ilíaca derecha con una tumoración pequeña de 3 a 2 centímetros y los exámenes por imagen revela una tumoración de 3 por 2 en anexo derecho y líquido en cavidad con un halo radiante. Cuando nos ponen ese dato de líquido en cavidad, ¿sí? Con un cuadro doloroso deberíamos pensar en una potencial hemorragia si no es un fenómeno inflamatorio. Si no es una reacción inflamatoria, ovulación, sangrado, reacción inflamatoria por un absceso, deberíamos pensar en un nexo potencialmente quirúrgico con un halo radiante o halo en estrella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tenemos una patología de connotación de abdomen agudo, muy agudo y de horas. Entonces, ¿a qué podría estar en relación esto de una mujer joven? A esta edad es posible que tengamos un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿sí? ¿Es posible que tengamos un quiste pedículo torcido? Por supuesto que sí. La endometrioma tendría una connotación más crónica. La endometrioma es la expresión del endometriosis en el ovario. Esto debería estar en relación a dolor pélvico crónico. Como que se aleja bastante como respuesta. Un quiste seroso, los quistes serosos o los cistodenomas son más frecuentes en las mujeres perimenopáusicas. En una mujer joven deberían ser los teratomas. Así que esto tiene un valor de respuesta bastante relativo. Se aleja bastante como respuesta. Entonces tenemos estas 3 posibles respuestas, la A, la B y la C. Definitivamente embarazo ectópico se descarta por el dato de la gonotrofina coriónica y nos quedamos con la clave A y la C. Cuerpo lúteo hemorrágico y un quiste pedículo torcido. Un cuerpo lúteo hemorrágico puede tener esa connotación aguda, ¿sí? Reciente, y sobre todo en la ecografía encontrar el halo radiante, ¿no? Con el líquido libre en escasa poca cantidad. El quiste pedículo torcido no es así. Por tanto, la mejor respuesta sería la clave A. Un quiste pedículo torcido, además de ver una imagen quística, esta generalmente es un quiste mayor por encima de los 5 centímetros. Novak nos habla que para hablar que se tuerce un quiste debería estar por 8 centímetros, es lo que dice esta precisión. Entonces son masas un poco medianas, medianamente grandes, 5, 6, 7, 8 centímetros para que se puedan torcer. Un quiste de 3 por 2 centímetros es pequeñísimo. Difícilmente eso se tuerce, pero sí puede romperse y producir una hemorragia que puede llevar a un cuadro de irritación peritoneal y líquido libre en cavidad. En la medida que ese cuerpo lúteo siga sangrando más en volumen, puede llevar a descompensar a la paciente hemodinámicamente. Entonces es potencialmente un cuerpo lúteo hemorrágico y eso explicaría la connotación hemodinámica, además del abdomen agudo. Clave A. ¿Cuál es la conducta a seguir con una paciente de 42 semanas? Siguiente
Pregunta 42 semanas. Esto está enmarcado en lo que es embarazo prolongado. Mayor o igual a 42 semanas. La premisa que debes tener es que si tiene mayor a 42 semanas, la premisa que debes tener es que debería interrumpirse la gestación. Interrupción de la gestación. Claro, esa es la premisa, el marco en el que va a ir la interrupción de la gestación. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, tienes que determinar si el feto está en buenas o malas condiciones. Porque si está en buenas condiciones, podrías apelar al siguiente paso, que es inducir el parto. Pero si está en malas condiciones, producto de la posmadurez, o en todo caso por alguna patología de fondo agregada o persistente, pues va a ser a la cesárea. Entonces, está bien, interrumpe la gestación, pero determina el bienestar fetal, si va a poder o no tolerar trabajo de parto. Entonces, me dice que no hay complicaciones materno-fetales. De plano me están diciendo que tanto mamá como el feto estarían bien. Pero aquí viene el punto de inflexión, el score de Bishop. Para que la inducción del proceso de provocar el trabajo de parto, la inducción del trabajo de parto sea exitosa, se exige que tenga un puntaje mayor o igual a 7 puntos de Bishop. Si no es así, si el Bishop es bajo, en todo caso desfavorable, se recurre a lo que es la maduración cervical, por el cual nosotros vamos a recurrir a ciertos medicamentos como el misoprostol, el más usado y estandarizado en nuestro medio, si no es la dilatación con sonda de la amniorexis. Medicina basada en evidencias es el misoprostol y de hecho es el más empleado en nuestro medio. Esto es cuando el Bishop es desfavorable o menor a 7 puntos. Menor a 7 puntos no tiene sentido inducir porque vamos a generar solo generar dolor, prolongar angustia, prolongar ansiedad en el tiempo. Bien, espero que estas preguntas contestadas sean de mucha utilidad para el análisis y reflexión de las preguntas en venida para su examen. Gracias.